De ninguna manera, no me gustan los cojudos esos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no puede ser. ¿Qué no puede ser? No puede ser realmente porque el hombre se ha hecho para la mujer, ¿no? Y la mujer para el hombre. Son enfermos, simplemente contaminadamente. No, hay que mandar a matar a todos los maricones. Sí. De hombre con hombre, ¿qué nace? De mujer con mujer, ¿qué nace? O sea que la naturaleza es cojuda para matar a la raza humana. Los asesinos dejaron un mensaje escrito con su propia sangre que decía es gay. Y lo asfixiaron con ropa encima. Autoflagelaciones, golpes e incluso electrochoques. Son las llamadas terapias de conversión. Esto sigue ocurriendo en pleno siglo XXI. Las llamadas terapias de conversión, también conocidas como terapias reparativas, son prácticas que pretenden cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Estas intervenciones promueven la idea de que algo está mal con quienes no encajan en los moldes impuestos por una sociedad que exige heteronormatividad. En países como Reino Unido, Canadá y Brasil, estas terapias han sido prohibidas porque se entienden por lo que son, actos deshumanizantes que violan los derechos humanos. ¿Por qué entonces seguimos permitiendo su existencia en lugares como Perú? En 2019, el congresista Alberto de Belaúnde presentó el proyecto de ley 7052 para prohibir los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad o expresión de género, basándose en un estudio de salud mental LGBT por la organización Más Igualdad. Este es un problema siempre muy profundo en la comunidad LGBTQI+. Un número alto de personas han pasado por ese tipo de experiencias que los terminan marcando permanentemente. El estudio reveló que cerca del 40% de la población LGBTQ+ ha sido sometida a estas prácticas. Pero, a pesar de la gravedad de los hallazgos, la propuesta quedó estancada en el Congreso. ¿Cuántos más deben ser obligados a sobrevivir esas torturas antes de que hagamos algo? Detrás de estas cifras hay personas, seres humanos con historias, sueños y derechos que han sido silenciados y quebrantados por el peso del rechazo y la intolerancia. ¿Qué significa ser bisexual en un mundo que exige etiquetas claras? Mi historia no es única, pero necesita ser contada. Yo tengo una perfecta relación con mi familia. Yo siempre he confiado en ellos desde que era muy pequeño, ya que siempre han estado ahí para mí. Siempre me apoyaban haciendo las tareas, yendo a la casa de mis amigos o a algún campeonato que yo tenía. Entonces, yo sentía de alguna manera ese incentivo de querer contarles quién era yo en verdad, ¿no? Pero siempre estaba ese ganchito en mi cabeza del hecho de qué es lo que piensan ellos acerca de ese tema o qué me dirán cuando se los diga, ¿no? Entonces, fue realmente algo para lo que me tuve que preparar bastante, pero hubieron momentos en los que sentía que mi familia tenía rechazo hacia esos temas. Entonces, traté de omitir todo ello por un momento y dar un salto. Claro que tuvieron que pasar días, hasta estuve estudiando un monólogo para poder contarle cómo yo me sentía y cómo yo tenía esos gustos hacia otras personas. Entonces, llegó ese día y le conté a mi papá. Yo le dije, papá, soy bisexual. Entonces, lo que vino después fue totalmente frustrante y muy doloroso para mí, ya que me dijo cosas muy hirientes, de las que de verdad jamás me hubiese gustado escuchar. Y creo que, no sé por qué, pero sentí que mi papá realmente me odiaba en ese momento. Y fue una desilusión total, la cual yo jamás esperé tener con un familiar a la que yo en realidad le tenía tanto estima, ¿sabes? Él decidió ponerme en sesiones de terapia psicológica. Yo de alguna manera lo vi como una oportunidad, porque en ese entonces yo tenía ansiedad y depresión y creí que él quería apoyarme. Entonces fue ahí cuando empezó la terapia. Yo me sentía totalmente bien porque podía compartir mis inseguridades, mis inquietudes. Sentía que estaba en un ambiente totalmente seguro
y compartía muchas de mis dolencias con mi psicóloga. Pero todo eso habrá durado solamente un mes, ya que con estas sesiones que fui dando y recibiendo por parte de ella, me di cuenta de una verdad oculta, se podría decir. Fue que mi psicóloga estaba intentando cambiar las ideas que yo tenía y consideraba que yo tenía unos pensamientos erróneos frente hacia lo que yo sentía hacia los chicos y a las chicas. Ella decía que la bisexualidad era solamente una etapa de confusión, pero yo estaba seguro de que no era solamente una etapa, sino algo de lo que yo realmente soy y no quería ocultar. Actualmente no existe ningún instrumento normativo que facilite que las personas LGBTI puedan accionar, puedan ser protegidas de estas mal llamadas terapias de conversión. Yo salí de esa terapia totalmente traumado. Fue una de las experiencias más horribles que he pasado en toda mi vida. La terapia es invasiva. No es tan invasiva de pronto como la medicina lo puede hacer, pero es altamente manipuladora. Entonces, si yo no tengo ni la ética ni los conocimientos o tengo no trabajados mis propios prejuicios, mis propias creencias, yo voy a dañar a un ser humano. Yo no debería estar ejerciendo. Me sentía muy devastado, mi depresión volvió y solamente tenía ideas que iban y venían en mi cabeza con pensamientos negativos. Entonces, solamente me sentía totalmente solo y con nadie en quien confiar. Es un espacio de mucha desolación, nos va a llevar a un lugar negativo de la soledad. No es que la soledad sea mala, pero es una soledad del rechazo, de la exclusión, para este mundo tú no cuentas y si tú no cambias, no perteneces y te vamos a odiar y los crímenes de odio están a la orden del día. Yo tuve que confrontar a mi padre para que me acepte, pero él solo se negaba. Decía que lo que yo pensaba estaba mal o solamente lanzaba discursos de odio hacia las personas que les gustan otras personas de su mismo género. Es lo más crucial, reconocer que estamos en una sociedad que no ha tenido otra perspectiva más allá de considerar hombre-mujer y gustos como que hombre y mujer están destinados a estar juntos y como que su fin también es el fin reproductivo, ¿no? Entonces no hay otra mirada más allá de eso. Recuerdo que esa noche gritamos bastante, inclusive casi llegábamos a los golpes, pero fue algo que tuve que hacerlo. Y eso me llevó a tomar una decisión, una de las decisiones más importantes en mi vida, de hecho, y fue salir de casa. No tenía ningún lugar a donde ir. Entonces, fue mi abuela quien me echó una mano y fue mi salvación, totalmente. Ella fue como un rayo de esperanza que me pudo ayudar en ese momento en el que yo estaba pasando y sufriendo. Esta red de apoyo que tú mencionas termina siendo la salvadora, la que me da el amor que no tengo, el amor que me es negado. El hecho de tener la aceptación familiar, que de pronto es lo más básico, en toda esta idea que tenemos de que la familia es lo más importante, es la célula básica de la sociedad y todas las cosas con las que hemos crecido, creo que hacen que tengamos mejores personas mucho más libres, más auténticas sobre todo. Hoy en día me siento totalmente seguro. El hecho de haber pasado esa etapa oscura, vivir en una sombra, es cosa del pasado. Porque ahora siento que soy una persona totalmente segura de mí misma. Tengo más autoestima que la que tenía anteriormente. Sé que puedo tener más confianza, más autoconocimiento. Y sé que le puedo sacar provecho a estas situaciones en las que tuve ciertas confrontaciones, ¿no?, con mi padre. Poco a poco fue entendiendo que mis gustos no me definen, sino que es solamente una faceta más de mi personalidad. Y eso me hacen a mí como persona, por lo que no merezco el odio y el rechazo que él me daba en ese entonces. Fue desde ahí que nuestra relación mejoró y nos sentíamos ya como que más en familia.
La historia de Marco expone la cruda realidad que enfrentan muchas personas bisexuales en Perú, atrapadas en una sociedad donde el machismo y la homofobia se entrelazan para construir un entorno opresivo. En este contexto, las terapias de conversión no son soluciones, sino herramientas de tortura emocional y psicológica que perpetúan el rechazo y el dolor. ¿Qué palabras habrían hecho la diferencia en medio de tanta confusión? ¿Estás solo? ¿No estás sola? ¿No estás sole? Habemos muchas personas que existimos siendo de la diversidad. Hay personas que también hemos pasado por la misma situación y que podemos empatizar. La clave siempre está en no sentirse solo, en sentir que hay personas que pueden darte la mano. La violencia no solamente es física, también es verbal, es psicológica, y lo que te va a dictar esto es esto que llevas aquí adentro. Personas que han establecido esas violencias, esas discriminaciones, son personas que seguramente están equivocadas, pero que no nos define como personas la agresión que podamos recibir. Busquen a sus amigos, a un psicólogo que siempre les pueda brindar ese soporte y apoyo. Y de esa forma pueden sentirse más seguros, entrar en confianza y pueden ser más motivados con sus vidas. El camino hacia la aceptación y la igualdad está lleno de barreras, pero cada historia contada abre un espacio para la reflexión y el cambio. La pregunta es, ¿seguiremos negando las voces de quienes luchan por ser escuchados o finalmente les daremos una voz visible?